Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Alejandro Giurisca, alumno de ATFA segundo año. Voy a presentar en la materia Dirección de Equipos el tema los conflictos emocionales y psicológicos en los jugadores de fútbol, cuya afectación puede ser de cierta gravedad a severa gravedad, ¿no? Tiene una cierta relación con la exposición del compañero anterior, pero se enfoca más bien en todas las cuestiones negativas y cuya influencia puede ser, digamos, de características de mayor a preocupación, bueno, a determinadas gravedades que se puedan ir presentando, ¿no? El fútbol, como deporte de alta exigencia, depara desde la preparación, el entrenamiento y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las características, las técnicas, las habilidades, desde la destreza que se tenga, situaciones de estrés, de presión, en donde parecería ser que no hay otra alternativa que los resultados sean positivos, que siempre sea, digamos, el objetivo ganar, porque es un deporte de mucha exigencia. Los conflictos emocionales y psicológicos afectan el rendimiento o pueden afectar el rendimiento emocional y el desarrollo del jugador, sobre todo en edades tempranas, en donde, bueno, por supuesto, hay cuestiones que tienen que ver con la contención y más allá del entrenamiento en sí mismo, requieren de un acompañamiento y de una técnica de liderazgo de parte de quienes conducen a ese niño en el desarrollo del deporte, en realidad de todos los deportes. Pero el fútbol tiene la particularidad de que tiene estas exigencias en particular que hacen a que no se admitan resultados adversos prácticamente, ¿no? El objetivo es visibilizar, analizar y concientizar sobre estas problemáticas y tenerlas bien a la vista en pos de poder trabajarlas. Es bastante difícil imaginarse que a un jugador nunca le sucedan estas cosas. Pueden de menor a mayor medida sucederles, pero bueno, en la medida que se vayan presentando, dependerá también del líder esa detección como para poder ir encaminándolas y trabajándolas. Y los ejes que con Roberto trazamos son el soporte a la frustración por la derrota o cuando simplemente las cosas no se dan, desde lo individual hacia lo colectivo, esto es, cómo impacta la derrota en la autoestima de un jugador, esas posibles reacciones que se pueden tener cuando las cosas no salen, lo que sea que no salga, pero algo lo suficientemente perturbador para el jugador que no salga, como tener la entereza suficiente para que eso se pueda sobrellevar y saber que siempre hay una nueva oportunidad. El fútbol y todos los deportes, pero bueno, hablamos de fútbol, y como se dice, no es perogrullo, pero siempre da revancha, siempre da la chance de poder encararlo desde una nueva alternativa, una nueva posibilidad u oportunidad. Las posibles reacciones, y con esto sí hay que tener cuidado, son ira, explosión, en el momento en que las cosas justamente necesitan, o parecería ser que necesitan de una descarga, tristeza, culpa, frustración, eh, autodañarse o autoinfligirse con ciertas cuestiones de reprimendas o no sentirse conforme, la amenaza de abandonar la actividad, abandonar los grupos, contestarle mal al profesor, bueno, ese tipo de cuestiones que por ahí, sobre todo en infantiles, pero lamentablemente también se ve en el fútbol profesional, suceden. Por ejemplo, cuando un jugador es sustituido por otro, que por ahí se nota cierta contrariedad ahí, o enojo, o frustración por haber salido, por supuesto, son emociones que tienen que ser canalizadas, es sano dárselas, pero obviamente respetando una forma, es lo ideal porque incluso no queda bien, ¿no es cierto?, que el jugador se enoje o manifieste ese tipo de cosas. Bueno, la verdad que es muy interesante desarrollarlo, da para mucho, pero voy a ir un poco rápido para no demorar a los compañeros que siguen. La derrota en el fútbol es bueno que quede en un resultado y nada más, ¿sí? Pero muchas veces no es así y para muchos jugadores representa un golpe directo a su autoestima, como individuo, como miembro individual del grupo o como elemento de un engranaje colectivo, y su sentido de competencia y de pertenencia en ese grupo también. Esa frustración incluso puede manifestarse con enojo, culpa, tristeza o con conductas que pueden ser autodestructivas tanto dentro como fuera de la cancha. Cuando las derrotas se acumulan, el jugador puede entrar en un círculo negativo, le llamamos racha en general, en donde, bueno,
hay que saber canalizar las aristas posibles por donde puede desembocarse esa reacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso, yo pongo acá un ejemplo, de Iker Casillas, un gran arquero español, quien habiendo atajado en la selección de España en unas eliminatorias mundialistas, que recuerdo, porque soy grande y me acuerdo de estas eliminatorias, habían sido complicadas, llegó él mismo desde un estado de bastante depresión a dudar de su propio nivel y de sus condiciones, quedando realmente afectado psicológicamente. Yo me acuerdo que él incluso había dicho que no quería seguir jugando al fútbol, etc. Realmente una situación muy frustrante que, por supuesto, hay características muy personales, muy íntimas y de la persona que puedan posibilitar que esto se sobrelleve mejor o que no se lo pueda sobrellevar, independientemente de lo bueno que se puede ser en la práctica del fútbol, ¿no es cierto? Quiero decir que como somos como personas, lo podemos manejar mejor o no, incluso independientemente de la contención que podamos tener. Si somos más sensibles, hay que prestar más atención y tener más cuidado. Las presiones externas son otro factor, por ejemplo, las hinchadas, las dirigencias, incluso en infantiles, las familias, suelen meter mucha presión los padres, no admiten que el hijo no juegue bien, que las cosas no salgan, se enojan con el técnico cuando no lo pone al hijo y aparecen ahí ciertos conflictos, la influencia por sobre el chico de que tiene que esforzarse más para ganarle el puesto al otro, una cosa muy desubicada, muy fuera de lugar, que lamentablemente el niño genera tanta carga de presión que puede, por supuesto, explotar y las esquirlas volar para cualquier lado, realmente, porque es realmente muy frustrante para el chico. Yo lo he vivido con chicos cuyos papás realmente eran muy especiales, para bien y otros no tanto. Los futbolistas profesionales viven bajo una lupa constante, los medios suelen amplificar, no suelen ayudar con todo esto, con críticas, con despotriques, con ventajas, ponderaciones negativas, uno sobre otro, etc. El caso de Dybala también había dado que hablar, había dicho mucho tiempo que se sentía muy afectado cuando lo comparaban, esto más bien de niño o más bien en categorías inferiores, a él le molestaba, y esto lo dijo en una nota periodística, cuando lo comparaban con otros jugadores sin saber que de esa manera realmente lo estaban lastimando, le estaban haciendo muy mal. Y bueno, y él incluso en ese momento decía que no sabía cómo canalizarlo y después se dio cuenta lo mal y cómo le afectó. Imaginemos las características que tiene como jugador, que ha podido sobrellevar y sortear y dejar de lado todo eso para realmente emprender una carrera que realmente fue muy exitosa, ¿no es cierto? Pese a todo eso, sumado a sus condiciones, realmente cuánta entereza, cuántos valores, cuántas cosas puestas en pos de salir adelante, ¿no es cierto? No, no es fácil. Cualquiera tira la chancleta y todo queda ahí y a otra cosa. Me dedico a otra cosa, practico otro deporte y chao. Otro profe también que tuvo, discúlpame Jorge, Iniesta Claro, Toti. también en un mundial también tuvo, confesó de que tenía también un problema así de falla, de que tenía miedo de fallar, de no cumplir el rol de ser el jugador como principal en España, ¿no? Él también tuvo muy afectado en ese problema, profe. Exacto, y estamos hablando de grandes estrellas, como dice Roberto, son grandes jugadores que han tenido que soportar, por eso realmente nada es fácil, lo que cuesta vale, obviamente vale muchísimo porque la consagración que tienen realmente es dorada, pero cómo han tenido que sobrellevar todo este tipo de cosas, no es fácil, pero realmente es, yo siempre digo, es como cuando nacemos, ¿no es cierto? En un millón de espermatozoides salimos nosotros y nos constituimos y nacimos después de billones que han intentado hacer lo mismo. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? La carrera del futbolista realmente es complicada. Otro, Entonces, discúlpame Jorge, otro también sí, fue Messi, también que tuvo punto de dejar la selección por causa de eso, de que le ponían que él tenía que ganar el mundial y todo lo demás, ¿no es cierto, profe? También tuvo psicológicamente también tuvo mal Messi. exactamente. Son todos ejemplos que realmente dejaron su huella, ¿no? El jugador, por su cabeza pasan un montón de cosas, los conflictos familiares, las deudas que tiene, que no le renuevan el contrato, que las cosas no le salen, que el jugador no le toca la pelota al compañero, que discutió con este, con el otro. Realmente son personas y son propensas a tener las complicaciones de cualquier otra persona, pero si a esto le sumamos la presión y todos los factores del entorno que de por sí son muy estresantes y negativas, realmente uno más valora estas consagraciones
de estos cracks, ¿no es cierto?, que tenemos, sobre todo en Argentina, seguramente a muchos, por ejemplo, Adriano, que le decían el emperador, también cayó en una fuerte depresión. Bueno, en este caso fue por la muerte de su papá. Él le había provocado tal efecto negativo y tan desgano, lo mató realmente. También lo escuché en su momento, era pibe yo, digamos, hace bastantes años, y no se pudo recuperar, no volvió a ser nunca más el jugador que fue. Era un delantero, pero yo le pongo un implacable acá, realmente fue demoledor. Y bueno, nunca volvió a ser el mismo hasta que se fue diluyendo su potencia, sus características, sus condiciones de jugador se fueron diluyendo hasta que, bueno, salió del ámbito profesional, ¿no? Bueno, acelero un poquito, la falta de confianza en uno mismo es otro factor, la autopercepción negativa, el miedo de no sentirse a la altura, que el otro me gane el puesto, desvalorarme yo mismo los propios dotes, las características, mis propias habilidades, porque las cosas no me salen, entonces me empiezo a juzgar, ¿sí? Cuando un jugador pierde la confianza en sí mismo, realmente es muy complicado, y suele ocultarse todo esto por vergüenza o por miedo a ser juzgado. Uno no conversa estas cosas. Es muy importante que el jugador pueda exteriorizar todo esto y pedir ayuda. Otras cosas que suceden que no pasan. El jugador por ahí se encierra y, digamos, en el afán de ir para adelante y de sortearlo por motu propio, por ahí la cosa se agrava más y el pozo se hace más profundo y la cosa se puede complicar, se puede agravar, ¿no es cierto? Es muy importante que levante la mano y sepa pedir ayuda, sobre todo cuando tienen la posibilidad. ¿Quién no tiene un cuerpo de psicólogos o de profesionales contenedores que saben sobrellevar estas cosas y que sin embargo los jugadores no lo hacen, no lo aprovechan porque, claro, sienten que lo pueden encaminar solo y a veces no es tan así? La influencia negativa, la competencia, los compañeros del equipo, ¿sí? Que me gano el puesto, que este no me lo saca nunca más, que por ahí no le toco la pelota para que no pueda demostrar lo que sabe hacer, todas cuestiones de egoísmo, de miserias por ahí humanas que corren en los equipos de fútbol, en los clubes, con los infantiles. Los chicos sufren mucho de bullying y ese tipo de cosas también suceden. La ansiedad y el miedo escénico, la presión, no cualquiera está psicológicamente preparado para poder soportar miles de personas alentando, y que así como alientan en las buenas, insultan en las malas. No es fácil los síntomas que esto puede provocar y sobre todo el daño psicológico, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto hay estrategias para afrontarlo, modos de prevención, que hay que saberlo consultar con profesionales. Es muy importante esto de saber pedir ayuda, porque no siempre sucede. Y bueno, seguir los ejemplos de jugadores que lo han podido superar y que capaz que hasta han tenido más dificultades que uno mismo. Uno suele creer que lo que le pasa a uno es lo más grave del mundo y no es así. Entonces hay que partir de esa base y que problemas tenemos todos. Pero bueno, el jugador obviamente eso no es fácil entenderlo así y suele tender a seguir creyendo que lo que a él le pasa es lo peor del mundo, ¿no es cierto? Toti, no sé si vos querés aportar algo. Hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo y lo suficientemente completo, profe, pero la verdad que, como decía Fran, el compañero anterior, todos los temas son apasionantes, profe, ¿eh? Bueno, no sé si algún compañero quiere hacer algún tipo de pregunta en relación a esto. El trabajo está espectacular, la verdad está muy bueno. El tema emocional nuevamente, ¿no? Y el tema de las presiones que hay en edades tempranas. No sé si algún compañero quiere acotar algo sobre esto. ¿Saben que, o preguntar algo, no sé? Levantan la mano y le damos la opción de contestar, ¿no? De preguntar. Usted sabe que durante mucho tiempo me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde la presión que se ejerce en los torneos, principalmente de Argentina, es difícil de medir, ¿no? ¿Hasta dónde la presión influye en el rendimiento del deportista, ¿no? Fíjense en usted qué curiosidad esta, ¿no? Argentina tiene los torneos juveniles más importantes del mundo. Las 6 categorías de AFA, tanto en primera división, en segunda división, muchos equipos de tercera división del Argentino A o B Metropolitana participan en los torneos de AFA en las 6 categorías. Después están las 3 categorías de pre-AFA. Y después tienen las ligas regionales estas que son sub-17, sub-15, sub-13, que es parte del torneo más argentino A y argentino B en muchas categorías, y hay muchos clubes que
de Córdoba, por ejemplo, que juegan con la sub-17, sub-15, sub-13 a nivel provincial y nacional. Sumando las 40.000 fichas que tiene el baby fútbol en Buenos Aires desde los 5 años hasta los 18, siempre he dicho, che, qué bárbaro, ¿no? El nivel de competencia que hay en Argentina, que es distinto al resto del mundo, ¿no? ¿Hasta dónde, y se la dejo picando a ustedes, la presión, obviamente deberíamos tratar de cuantificarlo, lo cual no hay una cuantificación, pero sí hay una certeza. Ese nivel de presión que tiene en Argentina los jugadores es algo que también compra el fútbol internacional. La lucha, el esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad y el jugador argentino es un jugador ganador, es una fiera, un animal ganador constante, ¿no? Y es en Argentina, en el mundo, el jugador argentino o Argentina es el país con más jugadores en el resto del mundo, no sé si ustedes sabían. Digo, ¿hasta dónde la presión que se ejerce acá es mala o tan buena o tan mala, ¿no? No podemos cuantificarlo, porque atrás de tantas fichas deportivas habría que ver cuántas federaciones hay. No lo podemos cuantificar. Y muchas veces en mi cabeza he dicho, che, ¿es bueno, es malo? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde es malo? Como no lo podemos cuantificar, la opción que opté, digamos, de alguna forma, también es decir, che, también por esto es que nos compran jugadores. Te las dejo picando para poder evaluarlo en algún momento. Jorge, Raúl, el trabajo, Alejandro y Raúl, el trabajo ha sido excelente, muy completo. Y bueno, nada, felicitarlo y agradecerle, principalmente. No sé si quieren decir algo más. Gracias, profe. Bueno, bárbaro. Gracias, profe. Bárbaro. Yo creo que de lo que estaba hablando usted, profe, yo creo que los dos extremos son malos. La exigencia y el no exigirlo también es malo. O sea, no se sabe cuál de las formas se puede para lograrlo, hacer el trabajo que están haciendo en Europa los muchachos, ¿no?